Ver una película de terror no es abrir una puerta si no vas con una intención de abrir una puerta. Tú le das poder a las cosas que crees. ¿Cómo sí se abren las puertas? Dios me rescata de estar en santería. Bueno, yo desde chiquito escuchaba voces. El diablo no puede poseer nada que es de Dios. No pongas tu fe en ninguna mitología, ninguna leyenda. El engaño principal del enemigo es hacerte pensar que le perteneces. A los 10 años estando aquí me llegó la primera crisis, o sea, de terror a la muerte. Estás siendo nada más un esclavo más para el plan que él tiene, apagar tu llamado. Te metes tanto en la oscuridad que deja de sorprenderte, bro. A veces pensamos que un lugar seguro es meter a nuestros hijos en su cuarto. Pero la cosa es que los muñequitos empezaban a moverse. ¿Qué le dirías a esa gente que está batallando con lo que tú batallas o siente tentación? Jesús trae libertad, ¿no? Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. ¡Amigos! Hasta tomé aire bien machín para lograrlo, pero no. Porque hoy es un episodio serio. Aunque Rodrigo esté en su celular, estoy seguro que le interesa. No, estamos bien felices de estar en este episodio porque tenemos a... Acabo de pensar en Adriano Mijango. Chale, bro, métele un zape. Voy a hablar con tu pastor. No, Sí. te amo. Aquí no es pastor de nada, ¿eh? Y también Aquí es amamos- David Roldán. Y también amamos a Adriana. No, pero estamos muy contentos porque tengo un gran amigo aquí en la casa. Está Marcos Perales con nosotros. Diego, aplaude, Sí. aunque sea eso. Eres nuestro único público, amigo. Amigo, bienvenido a Huesos. Muchas gracias, hermano. Qué chido que estés aquí con nosotros. Y creo que va a ser un episodio muy interesante, de esos que a los morbosos les gustan, pero que creo que traen una conciencia chida de nuestra espiritualidad, de dónde no meterse, de dónde como también relajarse y no andar condenando gente, etcétera. Y Marcos tiene una historia muy padre de redención, de libertad y así. Sí. La verdad ¿Verdad? es que después, para los que nos están escuchando y estuvieron esperando mucho tiempo la parte 2 de Adriana Mijangos y todo, y después del auge que ¿Nos tuvo canceló? ese... No, pronto seguramente vendrá. Y por eso estoy. Nos canceló y encontramos a El Marcos. segundo. Ay, sí, Nah. es cierto. El pata segunda mesa. No, amigo. En Para algún nada. momento regresará. Pero a raíz de eso creo que se armó una polémica, digamos, innecesaria. Y creo que va de la mano. Dios ha obrado bastante dentro de estos últimos episodios y creo que nos ha dado un mismo sentir en ese aspecto de Ya. la división de la iglesia. Creo que estamos muy divididos cuando no tenemos las mismas formas, ¿no? de pensar o de hacer iglesia o de hacer comunidad o de la liturgia. Entonces empezamos a señalar. Ayer platicaba con el buen Ernie Aguirre y me decía algo, dice, entre más tenemos conocimiento de algo, dice, los cristianos somos como los abogados. Cuando aprenden una ley nueva, estás buscando demandar a alguien para aplicar esa ley. Entonces, cuando tienes, Nunca un lo había nuevo, pensado así. cuando tienes un nuevo conocimiento de algo, quieres atacar a otro cristiano porque ya sabes un poquito más. Aparte, eso nos debería de ser más humildes, porque entre más Exactamente. conoces, te das cuenta que menos conoces, ¿ubicas? Sí, sí, O sea, sí, entre sí. más sabio te haces, te das cuenta que eres, que no sabes nada, pues. ¿sabes? Exactamente. Y creo que ese episodio causó, digamos, esta división innecesaria, Ay, no. sobre todo con David, con el tema de las películas de terror y todo. Ya, Ahorita Nos Marcos vamos a contará más de su testimonio, y profundizaremos en ello. Pero creo que fue una lucha innecesaria. O sea, al final del día, si crees que... Yo siento que Dios la usó muy positivamente, pero al principio yo sí estaba de qué es esto, cómo se maneja una funa, ¿no? Yo de que fui a llorar con mi pastor, pero sí,
digo, hay cosas innecesarias, de verdad, creo que Dios las usa positivamente, pero no hablemos de mí. Sí. Hablemos Ahorita de hablamos ti. más de ti. ahorita hablamos más de mí, pero hablemos de Marcos. Marcos, ¿quién eres? ¿Cómo empezó tu vida? Cuéntanos un poquito. Ok. Digo, antes, para que no tengan que estar como cambiándome el nombre, me llamo Marco. Ah, Marco. Marco. Sin la S. Marco. Este, Yo sí lo dije perdóname. bien. Y yo llevo toda la vida diciéndote Marco. Sí, digo, no me aparte. agüito. La verdad que el 90% de personas que me conocen me dicen Marco. Marcos. No podías corregirme hace 2 años. No, ni No, podcast. hasta aquí te alcanza la gracia del Señor. hombre. O sea, así de poderosa es. Pues yo soy Marco. Digo, voy a IPB acá junto con el pastor. Y estoy sirviendo en alabanza, ministración. Y ahí estamos como tratando de participar y servir al Señor. Soy originario de Tamaulipas, de Matamoros, Tamaulipas. Ok. De Tamaulipas. ¿Dónde Allá está eso? Ay, sí. Como en el norte, ¿no? Arriba a la derecha, Ajá. donde topa. Estamos Arriba pegados con a la Estados derecha. Unidos. Sí, sí. Ah, ok, Ajá. ok. El río Bravo ahí lo tenemos y todo el rollo. ¿Cómo? Un pastor que ve películas de terror y no sabe dónde está Tamaulipas. ¿Quién sabe dónde está? Los pastores lo Tamaulipas? saben todo, David, por Todo, favor. men. Todo, men. Todo lo revela Dios. Nadie Sí. sabe dónde está Tamaulipas, pero bueno. Nosotros nos venimos acá como a los 10 años, porque mis papás les ofrecieron trabajo acá, Sí, los ¿no? dos. Mira. Guadalajara. Pero por lo que me invitan es por la parte de redención que Dios hizo en mí. Pues. Entonces, Sí, tu historia. vamos a tratar de como de resumirla porque la verdad que es algo larga, pero básicamente Dios me rescata de estar en santería, bueno, no, digamos, es parte de, pero no tan metido, pero Ya. sí con la parte, meterme con demonios, espiritismo, brujería un poco, o sea, de ahí es donde me rescata como el Señor. Ya, En la palabra dice que hay un don que se llama don de discernimiento de espíritus. Ujú. ya. Entonces, desde que tengo uso de razón, he estado el don en mí. Ya. Entonces, yo desde chiquito escuchaba voces. ¿no? Ok. Y muchos, yo sé, es decir, como seguro es esquizofrénico el vato Ajá. o algo por el estilo. Se sugestionaba. Ajá. Pero la cosa está en cuando te mandan a hacer algo y te dicen y te hablan y luego tienen una coherencia, ya no es esquizofrenia. O sea, es Real. real. O sea, y ves acciones, no solamente es como que tú hagas algo, o sea, sino que tú creas en algo, tú abogues por algo y que esas cosas pasen. Ujú. O sea, es ahí donde la parte oscura se manifiesta, por decirlo así. Con tu fe está funcionando para servir al diablo, básicamente. ¿Cuál fue la primera vez que Sí, tu primer contacto como con esa eso. primera voz que tú reconociste que ya estaba haciendo como algo continuo? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te llega esa? La primera vez lo tengo bien claro. O sea, fue en Tamaulipas, estábamos allá, yo creo que tenía como unos 9 años. Amén. Y era una fiesta de algunos de los primitos del cumpleaños. Vivían unos tíos ahí pegados a lo que se llama ya un bordo, pues, o sea, como un Ujú. canal de agua Sí, sí, sí. de riego muy amplio, mucha hierba. Y ahí estábamos todos ahí en la fiesta y de repente veo llegar un gatito chiquito. Y escuché una voz que me dijo, agarra el gato y aviéntaselo al perro. Tenían un pastor alemán. Ok. Y fue como Ok. tal cual. O sea, fue agarrar al gato, llevarlo, aventárselo al perro, le pegó una revolcada y en ese momento sentí culpa muy cañón. Me fui, me metí adentro del carro y empecé a llorar. O sea, dentro de los carros que estaban estacionados Ajá. empecé a llorar. Man. Porque decía, o sea, ¿por qué lo hice? Pues, o sea, esa fue la primera vez que empecé a escuchar como la parte de las voces que me decían qué hacer. Ok. Digo, esa fue el inicio. Y ya todo se fue haciendo como más, no tan así, ya no seguí las indicaciones como tal, pero sí empecé a escuchar muchísimo y a vivir cosas muy exóticas que yo sé que mucha gente no lo va a creer. Oye, perdón que te interrumpa, pero siento que hace rato dijiste poner fe en esas cosas y siento que funciona muy parecido a la parte buena. Es decir, escuchas la voz, la obedeces y empiezas a escuchar más la voz de Dios, ¿sabes? Pero muchas veces a partir de la obediencia a esa voz hace unos capítulos lo hablábamos Rodrigo y yo, ¿no? Del hecho de que escuchas la voz de Dios y conforme vas obedeciendo es que
como que se va volviendo más clara, ¿ok? Y la obediencia trae fe o trae una respuesta. Y hablamos de que muchas veces no es la voz de Dios, es nuestra propia voz, pero la obedeces de todas formas teniendo la fe en que pudiera ser la de Dios, pero funciona de la misma forma, entonces. Sí, la verdad que Ujú. sí. Digo, una revelación que tengo es, el enemigo en sí no tiene el poder para hacer como gran cosa. O sea, sí puede mentirnos, que eso está bien claro en la palabra, ¿no? Sí, Que es el padre de mentira, nos engaña a todos para alejarnos de Dios. Pero sí tengo la convicción de que Él usa nuestra fe. O sea, no es que Él esté haciendo cosas acá bien pasadas de lanza, sino que Él está usando la fe que Dios nos dio y que nos fue dada a cada uno, porque dice la palabra, a todos nos fue dada una medida de fe para creer en Él. Pero la fe no es implícita a los que creen. O sea, no es implícita a creer en Jesús. O sea, la fe fue dada a todos por parejo y cada quien la usa como quiere. Amén. O sea, esa es la cosa. Tú le das poder a las cosas que crees. Porque al final es eso, ¿no? Sí, Es creer que van a pasar las cosas. O sea, es el significado de la fe. Es poner Sí. todo y no dudar que va a suceder. Sí. Entonces, es aplicar, es eso. Entonces, algunos lo aplican para bien, otros para mal. Digo, Sí. Y hablando entonces de esa fe, tú esa vez reconoces la culpa y la voz era la misma, o sea, siempre identificabas que era un mismo estilo como de indicaciones o así. Porque digo, no sé cómo funciona, o sea, no sé si hay No, pues diferentes sí. voces, es una misma voz, o sea, siempre Oiga. hablaba contigo como para darte solo indicaciones o había una comunicación, digamos, más amplia, o sea, cómo funcionaba ese. Mira, en ese tiempo o cuando era muy pequeño eran como cositas aisladas, pero sí pasaba mucho como en ese desconocimiento. Sí creo que fue como solo una, Ujú, porque me llevaba como a hacer cosas malas, o sea, ujú. siendo pequeño, pues, siendo chico. Te voy a poner un caso que veo incluso con mi hijo menor, digo, con el Ok. mayor, perdón, que trabajaba una chava con nosotros cuando estábamos chiquitos en nuestra casa, ayudándonos a limpieza y cuidarnos y todo eso, güey. Y ella tenía unos lentes de contacto, bro. Ok. Los escondía y escuchaba una voz que me decía, súbete acá, tienes que bajar aquella cosa. Siempre llegaba los lentes de contacto, se los rompí o se los tiré como unas 7 veces, bro. Ok. Los escondía en diferentes partes, bro. Yo no veía en dónde las ponía. Pero el enemigo, pues, literal, el demonio, me llevaba a tirarlo. Vi llorar a la chava, se tuvo que ir, bro, por todo el Sí, sí. dolor que le causaba. No sé qué cosas llevaba, era un niñito, pues, pero no Ajá. sé qué. Ella cargaba ya en su corazón y el enemigo me usaba para traerle todavía más, bro. O sea, porque pues, unos lentes de contacto no son baratos, bro. Sí, y en aquel entonces mucho más Sí. caros todavía. Exacto. Entonces, y era una tras otra y esa parte inexplicable de cómo las encuentras si mis lentes de contacto los voy cambiando de lugar y los pongo en diferentes partes y siempre se los rompía, bro. Y nunca se supo que eras tú. No, sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, porque es eso, ¿no? Soy muy malo para mentir, bro. Soy muy malo para Ok. mentir y nunca ha sido fácil y no me gusta hacerlo malo. Desde chiquito no me gusta hacerlo malo. Pero era como esta parte del demonio usándome, como Ok. pues solamente por voz, o sea, o ponerme un sentimiento. Es muy parecido como nos habla Dios, la verdad. Es muy, muy parecido, pero es donde aplica. O sea, ya conocer la voz de Dios y caminar con Dios Claro. te da el real discernimiento, porque ya una vez aprendes cómo habla Dios, sabes cómo habla el enemigo, no se va a entender. Ya. Ok. Pero en ese tiempo era escuchar una voz, sentir algo en el corazón, ir a hacerlo y causar mal. Pero de todo me arrepentí y terminaba llorando, bro, porque también me causaba dolor a mí. Yo Sí, sí, sí. no era algo que Sí, yo, ¿de qué? no era un niño malo, Sí, pues. sí, sí, exacto. O sea, desde chiquito he tenido como esa carga de no hacer lo malo, te voy a poner. O sea, yo no me subía a los jueguitos esos que le pones una moneda y que empiezas a moverte Ajá. por miedo de descomponerlo, bro. Ok. Y que me fueran a regañar por descomponerlo. Ah, ¿cómo O sea, crees? ya. Guau. a ese nivel era como mi pensamiento de chiquito. No usaba cosas, no pedía prestado cosas, o sea, no interactuaba casi con nadie para para no hacer mal. O sea, te dabas cuenta que terminabas, o sea, cumpliendo la voluntad de alguien más, o sea, que no era algo que estaba dentro de ti, o sea, que no era tu esencia, sino sabías que estabas llevando otro orden, ¿no? Sí, eso lo entiendo ya cuando entro en Cristo, pues. Sí, sí. Porque creciendo en esto, la verdad, avanzado en años, ya secundaria, universidad,
vivir estas cosas y no tener un contexto real de la palabra, del conocimiento de Dios, a mí me llevó al borde de la locura, bro. O sea, literal. Empecé a tomar medicamentos que me dejé de tomar, pues, porque no es normal. O sea, Sí. que una... Bueno, no es normal, entre comillas, porque es normal porque es un regalo de Dios. Sí es normal para los que... ¿Cómo decirlo? Es algo normal que Dios da, pero para poder conocer de eso tienes que conocer también de la palabra. Ujú. Y, oye, o sea, empieza así, pero supongo que empieza a avanzar, empiezas a obedecer una voz, pero después empieza, o sea, ¿a dónde se va? Porque, digo, tener 9 años, 10 años y estar escuchando una voz del diablo o de un demonio ya es una locura. Pero si le haces caso, pues se puede llegar muy lejos y, Sí. o sea, hay gente que está en el tambo por, Ujú. ajá, ¿hasta dónde te fuiste? Sí. Mira, de eso fueron como las primeras veces. Venimos a vivir ya acá a los 10 años y para mí fue un shock cultural bien pasado de lanza. O sea, ya Matamoros es casi un ranchito. pues el bro. rancho, sí. Fronterizo, todo bien tranquilo. Hay toda la familia. Llegamos acá y los niños están bien locos, bro. O sea, traen otro ritmo, men. O sea, así bien Conoció al pasado de David lanza. Roldán de morro y dijo... ¡Hola! A mí no me conoció. Todas por todos lados. Pero Es que no llegó a Chilangolandia, Sí, no. pero... No, yo soy cancunense, dignamente quintanarroense. sí, llego acá y entro me acuerdo como ya estando en la primaria, pues los niños empiezan a hacer bullying, o sea, Ok. literal. Entonces, digo, pues, venir a un lugar, no decir groserías, no tener ningún como, pues, digamos, no sea tan despierto como están aquí los Sí. niños, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me retraigo mucho más. Ok. O sea, me meto en mí mismo y como casi no platico con nadie, no tenía amiguitos porque todos estaban bien locos, o sea, entonces empecé a pasar mucho tiempo en casa y a estar como muy solo en mi cuarto. Ok. O sea, comienza eso. ¿Y qué es lo que pasa ahí de mi soledad? Porque mi mamá era enfermera y trabajaba turno de noche y ella llegaba en la mañana y dormía. O sea, Claro. dormía hasta la tarde, la pobrecita. Y mi papá trabajaba todo el día. Entonces, básicamente crecí solo. Sí, O sí, sea, sí. con mi hermana mayor en esos primeros años. Ya después mi hermana menor. Pero fue como esta parte de la soledad. Y sin darme cuenta fue como el demonio ya estaba llegando a hablarme más y más y más. O sea, ahí reconozco como en la secundaria ya me llevaba a viajes espirituales astrales, Ujú. ya tenía sueños lúcidos donde recordaba perfectamente a quienes había visto, los dibujaba, o sea, saliendo del sueño los dibujaba y tenía afecto y me empezaban a hablar mucho por sueños, muchísimo. Ok. No manches, eso, ahorita que dijiste eso yo lo he visto como, bueno, expresado en fantasía es muy común que lo voy a decir así, el asesino serial o el niño que quiere matar a su compañerito o algo así, lo dibuje porque como que, digo, yo lo he visto así en las películas y así como un Las plano. películas de terror que no deberían de ver. Sí, en las películas de terror funciona así, de que, chale, de que, ajá, lo dibujan y de que el niño con, no sé, lápices clavados o así, era algo así, supongo. Fíjate que traté de mucho de no meterme como en esa parte. Los demonios me llevaban más como a esta parte de creer en lo que venía después, como no tenía un conocimiento de Dios. Entonces Ajá. ellos me hablaban de, tú eres especial, Ya. tú ves cosas que las demás personas no pueden ver, tú puedes experimentar cosas que las demás personas no pueden experimentar. Como Marco Potter No, porque no se trataba de magia o algo o así. poder, Eh, sino más bien de sí, digo, visión. tendría que ver con poder, pero es más como plantear una idea. Ahora en Cristo, digo, tenemos que hacer esta división. En Cristo sabemos que hay un cielo, Ujú. sabemos que hay una vida eterna cerca Ya. de Él, Ujú. pero lo que el enemigo hace es alejarte de ahí. Ya. Entonces a mí me contó una historia donde me decía, mira, tú cuando mueras vas a llegar como algo muy parecido a esto que te estoy mostrando.
en los sueños me llevaba a lugares oscuros. Imagínate una calle tipo Nueva York, Ajá. totalmente oscura, sin alumbrado público y vidrios rotos, así como posapocalíptico el cotorreo, Ajá. con botes de basura prendidos. Y me llevaba a caminar por ahí, me llevaban a caminar. Ujú. Mira, algo así va a ser a donde vas a venir. Y a mí me gustaba, o sea, me gustaba el lugar. O sea, me Ujú. sentía muy, muy a gusto estando en ese tipo de lugares. Y me decían, así, cuando tú te mueras, vas a llegar y vas a estar así. Es esto. Esto es la Ajá, muerte. ya. Entonces, ellos se enfocaron más en llevarme a creer en cómo era la realidad, cómo iba a ser la muerte o la vida después de la muerte, porque tenía un terror horrible. A los 10 años estando aquí, me llegó la primera crisis, Ok. o sea, de terror a la muerte. O sea, pobre de mi madre, la verdad. Era llorar, o sea, literal, lloraba y mamá, es que ¿a dónde vamos cuando morimos? Ujú. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo sabemos que vamos a estar haciendo Y aquel lado? tenías miedo y... Miedo horrible, bro, o sea, que me duraba una semana. Y me acuerdo de mi pobre mamacita que me decía, no te preocupes, hijo, ya, porque me pasaban vacaciones, ya vas a regresar a la escuela y se te van a olvidar todas esas cosas. Ok. Era la respuesta que mi mamá tenía en su conocimiento para No, para Sí, poder sí, 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 sí. ayudarme. bro. Como ya al rato te distraes. El y ya- niño necesita distraerse, exacto. Sí, deja de total. pensar en... Sí, Cosas. totalmente. Que ahí yo quiero hacer un paréntesis para todos aquellos que somos padres de familia. A veces pensamos que un lugar seguro es meter a nuestros hijos en su cuarto, ¿no? Es como que ahí Sí, está en su cuarto. Es peligrosísimo, Es ¿verdad, peligrosísimo. O sea, los niños necesitan atención. Yo soy muy fan. A veces Fer dice que ando como policía por la casa. Pero yo soy muy fan de que, por ejemplo, si están en su cuarto o están en un lugar de soledad, pues me pego a la puerta a ver qué están haciendo, a ver qué están escuchando, así como que es poner atención. O sea, los Ujú. dejo que estén en su cuarto solitos. Aquí pues somos un bandón. Yo tengo 5 hijos. Entonces, pues está difícil estar solo. Pero aún, pues cuando se juntan los 4 y de repente andan haciendo travesuras, pues ya... Pero ya- la solución es checar a tus hijos, no tener muchos hijos. ¿Ok? O bueno, también. Pero el chiste es que si pones atención, o sea, no porque estén en su cuarto. Yo me acuerdo que mis Ya. primeras experiencias, por ejemplo, yo que batallé con el tema sexual, era en mi cuarto, bro. O sea, mi Claro. jefa me dejó la tele. En aquel entonces, pues ni teníamos dinero y también el tema del cable no era muy accesible. En Entonces, el yo tenía 11, el en el canal 11. 2, así, tenía el 11, bro. Entonces, yo ver las películas de las africanas que andaban en shishes, pues eso me... Los eso- documentales, ¿neta? Los documentales, bro, pues eso despierta tu sexualidad. Pues al final de cuentas dices, ¿y eso? Son shishis. Y esas shishis, ¿no? Yo a mis 9 años, bro, pues yo ya era fan del Canal 11, ¿no? Y mi jefa pensaba que yo andaba viendo Bisbirige y pues no andaba viendo Bisbirige. Entonces, vean a sus hijos, chéquenlos. Sí, No, sí, sí. el cuarto solo, la habitación sola, no siempre es un lugar seguro, ¿no? Sí. Y más si tienes esta onda de que, a ver, no satanizamos a las jefas o a los jefes que tienen chamba. O sea, pues es tu chamba y sabemos que a veces hay que corretear la chuleta y a veces, No, por pues más no de hay que manera. quisieras estar presente 24/7, no estás. Pues ahí más es donde, pues a veces toca, aunque tú sientas, oh, estoy abandonando a mi hijo, pues sí, va y encárgale a la tía o haz un esfuerzo de, Échale si eres una vuelta. cristiano, que espero que nos estén escuchando gente que su fe esté puesta en Dios, pues órale al Señor que te dé un trabajo donde te permita estar con tus hijos. Sí. Sí vale la pena, la neta, de repente hacer muchos sacrificios por ganar esa alma para Cristo, porque al final de cuentas, a veces vemos los que ya somos creyentes a nuestra familia o a nuestros hijos como, les falta dar un paso para ser cristianos porque yo ya estoy bien clavado con el Señor. Y no, es una nueva alma que hay que ganar para Cristo, que hay que cultivarla, que Sí, vean total. luz en nosotros. Y muchas veces esa luz es la compañía, porque si no encuentras No, muchas veces, luz ahí, normalmente. sí, o sea, es esa Sí. compañía Ujú. o vas a encontrar oscuridad, porque si no lo Ya, educas total. tú, si no le das amor tú, pues vas a buscar la seguridad en otro lado. Entonces, imagínate qué fuerte que dice Marco que tu seguridad era una calle vacía, oscura, y ahí es donde era tu lugar seguro. Y perdón que me extienda, pero lo platicábamos ayer de un episodio de Yesaya, ¿no? De la ira de Dios. Ujú. Dios demuestra su ira dejándote. Entonces, imagínate, el diablo ahí te estaba mostrando, el enemigo te estaba mostrando de, mira, esto es el infierno. No un lago de fuego, no, que no estoy hablando teológicamente del infierno, sino que el infierno es La estar... ausencia de Dios. la ausencia de Ujú. Dios. Vidrios rotos, una calle vacía, y es lo que te prometía. Sí, como para ti todo pasaba, bueno, mucho pasaba en tu cuarto, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. era pasar tiempo a solas, bro, literal. Y era como escuchar y sentir como todo esto. De sueños miles, bro. De todos los que te puedas imaginar. Fui Es- creci- Perdón que te interrumpa porque ahorita que hice sueños, para que le expliques a la gente,
¿Qué es un sueño lúcido? Porque a mí la neta me causa la duda. O sea, ¿qué es Ok. porque he escuchado mucho la frase. Él solo conoce los mojados, los húmedos. Qué tonto. No, pero he escuchado muchas estas morrillas que andan que en el New Age y no sé qué términos ya. que la neta yo desconozco y hablan mucho del sueño lúcido. ¿Qué es un Sí. sueño lúcido? Un sueño lúcido es básicamente, tú te duermes, empiezas a soñar algo y tienes completo control y dominio de ti mismo en el sueño. Oh, wow. Es, tú ¡A la razonas, máquina! tú hablas con personas. Y lo que lleva a este sueño lúcido es cuando tú despiertas, recuerdas todo. Ok. Todo. De cómo interactuaste, de cuándo te quisiste despertar, de con quién hablaste. O sea, como que eres consciente de que estás dormido, que estás soñando y lo puedes controlar. Sí, digamos, lo más parecido ya movido acá a Inception. algo con Dios sería tener Vicio. una visión, Ujú. como que Dios te lleva una visión, Ok. Ujú. donde tú hablas, te hablan y recuerdas todo lo que viste en esa visión. Es algo así, pero acá... ¿Tus sueños lúcidos cómo eran? O sea, me refiero a simplemente es como una interacción. O sea, ahí andabas vagando o había maldad. O sea, planificabas cosas en el sueño lúcido. O sea, ¿qué sucedía en esos? La verdad, había todo. O sea, fueron muchísimos, pero me acuerdo de algunos que siempre eran lugares oscuros, siempre. Ok. Digo, porque cuando estás metido en esto de la oscuridad, literal, digo, todo es así. O sea, vives en depresión, entonces ya le empieza a agarrar un gusto a la parte oscura, ¿no? O sea, Ok. al vivir triste, al estar rodeado de cosas así. Entonces, casi todos los sueños eran así. Algunos eran como recorridos. Yo les llamaba mis guardias, no son mis guardianes. Oh, Había ok. 3 espíritus que estaban conmigo. Digo, ahora sé que no son espíritus de ningún humano, bro. Sí, Aquí sí, en la sí, tierra sí. no hay espíritus humanos, todos son demonios. Sí, Entonces, sí. eran 3 demonios que me estuvieron hablando durante años. Ok. Entonces, ellos me llevaban y me daban recorridos y me mostraban personas. Y te digo, iba como para platicarte uno, iba como recorriendo un tipo castillo antiguo y había una niña en el castillo, como en un tipo foto, era como en un cuadro. Ella Ujú. a la antigüita con un sombrero grande, Ajá, ajá. y me iba como mostrando y me empezaba a pegar a las cosas que me mostraban en estos sueños los demonios. Y sentía como este apego, literal. Me despertaba y dibujaba y sentía cariño por eso. O sea, Ok. sentía cariño por esa imagen. Sentía como el enemigo literal nos engaña. Sentía como, o esta niña va a ser mi hija, Ok. esta niña, no sé, va a ser mi esposa cuando crezca, o fue, o vivió. O sea, llega como a esta parte de la pertenencia a esa parte oscura. No sé si me va a Sí, ok. entender. Ya. Entonces, eran como de ese tipo. Otros ya más grandes, donde digo, eran los recurrentes, que habían 3 demonios conmigo o 3 espíritus conmigo y me llevaban a guerras. O sea, la que escribí, Ujú. donde estaba con una guerra, Mm. eh, y, y tenía como una cimitarra, que era como la espada del Medio Oriente, la que es como Ujú. curva, Curvita. como la que tipo lo que sale en Aladdin. Ajá. Ujú. Ajá. Y estábamos en una guerra y estábamos matando gente, pues, literal, estábamos matando gente. Y estaban ahí conmigo, o sea, como mis ex Tus guardianes. guardianes, ajá. Y eso me llevaban como literal a ese tipo de sueños. Y todos tenían la plena conciencia de lo que pasaba, podía hacer lo que quería, podía hablar con ellos. Había unos sueños bien locos, bro, así Lo que quise. o sea, era otro, digo, para que se den una idea, o sea, que las películas como Inception y esas quedan cortas, bro. Era ir caminando por una calle, digo, todo siempre es oscuro, nunca hay mucha luz. O sea, una calle oscura, un edificio enorme, pero lleno como de palcos, como los que hay en los teatros. Ajá. Ujú. Cada piso estaba lleno de palcos, lleno de palcos. Y se empezaba a mover como los edificios, de repente estabas arriba de un edificio y se empezaban a mover la parte de arriba de los edificios y ibas brincando encima de ellos. O sea, era una cosa bien loca, bro. Pero lo que tenían todos en común es que me llevaba una pertenencia, bro. Era como, este es tu lugar. Ok. Así va a ser. Cuando tú te mueras, así va a ser. Como si la realidad fuera menos importante y tú te la pasas futureando en tus sueños, bla, bla, bla. Exactamente. ¿Qué practicabas? O sea, ¿jugabas Ouija? ¿Qué practicabas? Fíjate ¿En qué te que metiste? no jugaba Ouija. Nunca me metí como en ese tipo de cosas. Me llevaban más como a esa parte de la meditación.
O sea, digamos, me mostraban cosas en los sueños y me empoderaban, por decirlo así. Ok. Desde, ¿sabes qué? Tú eres especial. Tú haz como cualquier cosa con mucha intención, creyendo en eso y va a pasar cosas. Y era como, ok, agarré un tiempo donde empezaba a hacer muñequitos de como tipo vudú. Ajá. Estaba de moda Korn en aquel tiempo. Ah. Entonces empezaba y solo sentía como en el corazón como empieza a hablar, que un espíritu entra en el muñeco. Un espíritu entra en el muñeco y él va a tomar vida y él va a tomar vida mientras cosía. En las noches prendía mi velita solito. Digo, a mí nadie me enseñó, a diferencia de esta chava de Mijangos, yo no tuve ningún maestro. Todo fue directo con los demonios. Y estaba como ahí sentado y esa fue como la secundaria prepa. Y solo en mi cuarto, a oscuras, con la pura velita y así, como recitando lo que iba sintiendo, como que despierte, que tenga vida, que un espíritu entre y así. Y así iba como coleccionando mis muñequitos. Pero la cosa es que los muñequitos empezaban a moverse, o sea, empezaban a aparecer en otros lugares. Ok. O sea, y mi familia ya tenía miedo de entrar a mi cuarto, bro. Ah, sí. Sí, no. O sea, tu familia empezó a identificar que tú estabas haciendo algo extraño. Que estaban pasando cosas extrañas. Ajá. Sí. Y es que aparte el comportamiento no es normal, bro. O sea, No, claro, ya claro. entrando ya como más profundo en esto, algo que me gustaría como decir es, y en especial para las personas que pudieran sentirlo igual. O sea, si tú has entrado en esa parte oscura, te darás cuenta que empiezas a sentir tu cabeza como si te hubieran golpeado, bro. O sea, es un aturdimiento donde no puedes sentir ninguna emoción real viva. O sea, lo único que sientes es tristeza o melancolía. Ni siquiera como el dolor de la tristeza profunda no la puedes sentir. O sea, es solo como muy, le puedo llamar como un aturdimiento. Ujú. Y puedo apostarte y todas las personas que pueden estar en esto han vivido y van a vivir. Y si no lo han vivido es porque todavía no han entrado lo suficiente, pero lo van a vivir. O sea, es algo que el demonio hace y que te va quitando como esta parte de la conciencia humana. Bro. Ok. O sea, y así es como empezaba a caminar. Bro. O sea, era todo así, todo en oscuridad completa, todo sin sentimientos. Ya empezaba a cortar, digo, eso de lo que era antes de que estuvieran de moda los emos. Ajá, sí, sí, sí. Pero ¿Te literal. empezaste a cortar? Sí, y me empezaba a dejar las uñas largas, bro. O sea, así Ok. en forma de punta y me llegué a quitar como toda la piel de la mano, Sí, sí. en los brazos, a perforarme, o sea, ese tipo de cosas que te sacan de tu humanidad. O sea, es literal, lo que hace el demonio es sacarte de tu humanidad, pues. Y es este caminar profundo que te lleva a la muerte. Y no es solamente la muerte, como dice la palabra, de que te mueres en persona, de la manera física, te mueres de manera espiritual. Si Y tu puedes alma... morir de manera espiritual estando vivo en carne, pues. Ujú. Sí, pues justo lo que Dios vino fue a traer vida, Y vida en ¿sabes? abundancia. Y la idea, pues obviamente del diablo es lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, lo que empieza a hacer es que te empiezas a meter en cosas donde, donde pues, hay muerte y son prácticas, pues igual creo que flagelarte o matar animales o simplemente es practicar como, lo voy a decir así, no sé, yo no sé nada de eso, como muertitas, ¿no? Ujú. Como Sí, sí, sí. muertecitas poco a poquito para como ir practicando muerte, ¿no? De ¿Y qué alguna te decía forma. tu familia? O sea, tu papá, tu mamá en ese momento, tu hermana mayor, que dices que tienes una hermana mayor, o sea, Sí. Mira, casi no se metían conmigo. ok. Pues mi mamá, digo, es un amor, mi mamacita. Intentaba ayudarme a la medida que ella podía, pues, como echándome ánimo, sacándome, o sea, haciendo cosas. Ajá. Mi papá siempre estuvo trabajando, pues no, Fue ausente, ¿no? sí, fue un papá ausente, no lo juzgo. O sea, la Sí, sí, verdad, sí, sí. a esas alturas de la vida, cuando caminas con Dios, te das cuenta que tú no eres las circunstancias, sino que te toca vivirlas y no son culpables de nada. Mi papá hizo lo que pudo con lo que tenía y con lo que aprendió, pues porque no tuvo una revelación de Dios de cómo cuidar a sus hijos, ni cómo ser presente también por las cosas que vivió con su papá. Ujú. Pero ellos estaban como a un ladito y
ya cuando nació mi hermana menor, no, ni me llevaba bien con ella y con la mayor tampoco. Porque Ok. mi hermana mayor es muy sociable. Ok. Era muy sociable. Ella se la pasaba de fiestas, se la pasaba con amigos. Y tú eras el raro. Y yo era raro que me la pasaba metido. O sea, Sí, claro. Sí, es que este es Ujú. todo el estereotipo de la familia de la película americana, ¿no? Así de papá ausente, mamá trabajando, los dos trabajando, la hermana la fresa, la popular, el hermano Vaga, friki, ajá, ¿no? el El hermano hermano friki. que es como... Y Retraído. lo pinto de esa manera porque es gran parte de las familias de hoy en día, ¿no? Y entonces como al que está viviendo una situación diferente, incluso dentro de nuestra misma familia, ay, mi hermano es el friki, el rarito, déjalo en su cuarto. Ujú. Incluso en familias cristianas, ¿no? Ah, es que él es bien raro, ahí déjalo, a ver qué onda. Y cuando realmente es donde deberíamos de apoyar más, de poner más atención, de poder estar ahí para ellos y te aíslan más, ¿no? Y entonces de repente nos preguntamos por qué sucede una tragedia en una escuela. Acaba de suceder, ¿no? Creo que la Prepa 5, en un CCH de la Ciudad de En un México, CCH. de un morrillo que, Ujú. que agarró y se metió ya en México, ¿no? Con Ujú. una guadaña así, y creo que mató a un chavo y le dio a un intendente y dices, a ver, no conozco el contexto familiar del morro, pero seguramente es un tema muy similar, un niño abandonado, un niño solo, en donde encontró un grupo en un Facebook, en donde encuentra un grupo de pertenencia, donde el enemigo, porque seguramente está metido el enemigo en eso, te hace sentir que eres parte de algo y entonces pierdes totalmente tu identidad y terminas desgraciando. Y ahorita que dijiste un grupo, digo, yo ahorita ya lo pienso así, me podrías desmentir, pero luego no encuentras a nadie y empiezas a cotorrear con demonios. O Sí, sea, la soledad es tal que tus compitas ya no son personas, bro. exacto. El diablo se aprovecha de eso y que creo que es lo que te pasó. sí, O literal. sea, al final de cuentas estás tan solo que tus compas eran demonios, bro. No eran personas, no jodas. Sí, sí. Sí, sí, fue literalmente. ¿Cuál es el momento en tu vida, ya en esa etapa en donde te das cuenta que ya está pasando algo muy fuerte? O sea, porque supongo que como Yo sé. estabas tan acostumbrado, o sea, es que imagínate, llevas una pertenencia desde los 9 años. Habría escuchaba voces, Adriana como que compartía lo mismo de, a ver, yo desde morro ya traía algo. Entonces para mí era normal. Es Yo, que- yo te contaba fuera de cámaras que yo hoy en día tengo 35 años y bajo a la cocina, bro, y voy por una coca y apago la luz y me subo corriendo. Entonces, para ti era algo súper común escuchar voces. Digo, solo como siento, reforzando lo que estás diciendo, que todos, no sé si eso es verdad, como nacemos con una tendencia específica. Es decir, todos tenemos una tendencia al pecado. El problema es a qué pecado. Claro. No, o sea, por ejemplo, tú dices, ¿no? Yo batallo un montón con la lujuria, este rollo más espiritual, hay otros que son bien mitómanos, hay otros que son bien fiesteros, bla, bla, pero es como una tendencia a eso. O Sí, yo sea, creo de que alguna de ahí forma parten las maldiciones generacionales, ¿no? también, Todas ajá. Y nuestras aquí creo que iniquidades. también podría ser que el demonio se encarga de estorbar en el área en que más puede servir. O Sí. sea, conforme al llamado y el don que Dios te puso, es ahí Lo donde usa para pone sus propósitos. digamos. exactamente, como distraerte de tu propósito, en donde más puede servir para el reino. Sí. Creo que es la revelación que tengo en Ujú. ese sentido. Y los que somos así es normalmente es porque traemos el don de discernimiento. Ajá. Y lamentablemente no todos crecemos con la palabra de Dios para poder saberlo, discernir como tal, Sí, para claro. lo que es Sí. bueno y lo que es malo. No naces con el instructivo de tu don, ¿no? Entonces Exactamente. es Sí. como que, como buen mexicano, le vas aprendiendo. Ya después encontramos a Jesús y encontramos el instructivo Sí. y algunos siguen sin leerlo, ¿no? Y Ya quieren sé. seguir utilizando el aparato. Pero digo, al vivir en esta onda tan como común para ti, ¿cuál es ese momento de shock en donde dices, esto ya está llegando a niveles, que, o sea, que a ti te causan miedo, o sea, o no sé, Sí. es un momento de crisis tal vez? Mira, fueron varios, la verdad. Los primeros eran fueron crisis. Yo estaba, que habrá sido en la prepa, creo que fue en la prepa, que ya fue muy denso, donde ya estaba al borde de la locura, literal. Era escuchar las voces y ya tenía como esta identidad como fija en mi corazón de yo no debería estar vivo. O Ok. sea, yo soy una persona que no soy como los demás. Yo puedo pensar, razonar, ver cosas, hacer cosas que los demás no pueden ver. Entonces soy un error de la naturaleza. Entonces todas esas cosas en mi cabeza
estaban dando vueltas, bro. Y tenía crisis donde decía, si me dejo ir un poquito más, me voy a perder. O sea, ya voy a caer en la locura, literal. O sea, era perder completamente mi humanidad. Por eso pedí a mis papás que me llevaran con un psicólogo. Yo lo pedí, bro. O sea, que me llevaran con un psicólogo, después con un psiquiatra, me recetaron pastillas antidepresivas que dejé de tomar porque me sentía más raro todavía. O Ok. sea, y eso fue como el primer avance. El segundo ya, antes de que Dios me rescatara, llegué a un punto donde le decía a este vato, estuve a una nada de empezar a matar gente, bro. A una Ok. nada. Porque ya habían metido tantas ideas en mi cabeza los demonios de, pues no pasa nada, van a morirse, son energía, van a reencarnar y van a volver a pasar. Entonces, no tiene ninguna consecuencia real el que tú Ajá. mates a alguien. Y estuve así a un paso, bro, de empezar a matar. O sea, yo ya desde la prepa, iba a la prepa con un cuchillo en mi bota, bro. Ok. O sea, a ese nivel. Hola. O sea, ya nadie se metía conmigo, bro. Porque cabe mencionar, el primero de secundaria fue donde aprendí a vivir a la manera de aquí de Guadalajara, bro. O Ok. sea, repetí primero de secundaria, porque entré a una pública y me fue de la fregada. O sea, me trataron mal. O sea, así, en bullying bien pasado de lanza, me arrastraron de Sí. personas o sea, de manera física. Ujú. Y en mi primero de secundaria, dije, nadie más me va a tocar. Y eso fue ahí como también abrir una puerta así al demonio, decir, ¿sabes qué? Pues quiero más. O sea, Dame quiero fuerza, ¿no? más. Ajá. Y de ahí la gente empezaba a tomar su distancia, pues. Y ya también era como difícil, ¿no? De repente como hablar conmigo cuando no había nada de temas en común, pero si se metía alguien conmigo, reaccionaba en el momento, pues. Ok. Pues, ya nadie se podía meter conmigo. Ni cholos, El que ni fuera. vatos. Era amigo de algunos vatos que les gustaba como la música regional y Ujú. pues medio adictillos. Ok. Aunque yo nunca entré en ninguna adicción. Pero ya nadie se metía conmigo. A partir del primero de secundaria, nadie se metía conmigo. Y así hasta la universidad. O sea, ya me tenían miedo, por decirlo Ok. así. Digo, y ponle que no nada más sea por la parte espiritual, sino porque pues ya traía cuchillos. Sí, 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 sí. Como la Sí. parte física, ¿no? Ya traía el fierro, carnal. Oye, pero digo, o sea, ¿en qué momento ves como, digamos, este poder del enemigo de decir, a ver, esto es real? Porque creo que... Creo que digo, yo conozco un poco de tu historia. Hay una experiencia que a mí me impactó mucho que fue cuando trascendió a lo físico Mm. en ti. Que para mí fue como de cómo, cuéntanos de eso y ahorita te hago preguntas al respecto. ¿Cuál de todas, man? La Ok, vez que varias. amaneciste tú. Ah, ya, ok. Pues de hecho no fue una sola vez, sino a lo que se refiere es en las noches pasaba que me quedaba muchas noches despierto porque Ok. sentía la presencia de los demonios que querían apoderarse de mi cuerpo. Ok. Y es algo que intenté nunca permitir. O sea, pero en estos transcursos era como estar me acuerdo perfectamente, me pegaba mi cama a la pared, así entre una esquina, la pegaba así y me quedaba pegado a la esquina, con mi espalda pegada a la A esquina, la pelea. así como aguantando que los demonios no entraran en mi cuerpo, pues. Y empezaba a amanecer con arañazos o con cortadas, o sea, en mi cuerpo. O sea, que ya eran manifestaciones visuales del enemigo sobre mi cuerpo, pues. Ujú. O sea, no nada más sobre mi mente, ya sobre mi cuerpo. Y le decía que tengo 3 marcas que se ven como si hubieran sido como de heridas profundas Ujú. en mi abdomen. Eh, pero que ni yo me hice y nunca tuve. O sea, son 3 marcas que igual se los puedo enseñar al rato. Ujú. Como si hubieran sido heridas profundas. Pero realmente nunca me lastimé, pues, o sea, en ese sentido nunca me hice nada en el abdomen. Pero aparecieron esas cicatrices de la noche a la mañana, o sea, sí. Y pues amanecía con arañazos en la espalda, o sea, ya como esta parte física, eh, pero que en realidad era lo que menos me preocupaba, como la parte física, realmente, porque Ujú. yo mismo me cortaba. O Sí, sea, sí, era sí, sí, como sí. lo que me hagan los demonios en lo físico, lo de menos. Pero tú ya sabías lo que podía pasar si dejabas, pues, ¿no? O sea, como que Sí, tu miedo era más bien no lo físico, sino dejar entrar y exactamente. que tomaran total control de ti, ¿no? Sí, Ujú. porque así ya o sea, estando en la universidad, me acuerdo, los ruidos fuertes
como que prendían el switch, así como de dejar entrar al demonio para que hiciera lo suyo. Estábamos en un aula, estábamos ya en la universidad, y estudié diseño gráfico, entonces había reglas de metal. Ajá. Y había un vato chistosito que se le cayó una vez y dije como, vato, no hagas eso, bro, porque me haces enojar, bro. Ajá. Y volví a tirar y fue como, no hagas eso, bro. Lo tiró la tercera vez y cuando abrí los ojos lo tenía agarrado del cuello, bro. O sea, así como Ajá. estaba en 3 como espacios respiradores atrás y cuando abrí los ojos ya lo tenía agarrado, bro. O sea, fue así como... Cuando cobraste Ajá, conciencia, cuando cobré digamos. conciencia ya estaba haciendo algo que yo no había querido hacer, Sí, pues. sí, sí. Era como activarse en el momento. Y esas cosas eran como las que más me preocupaban, más que la parte física, pues. Wow. Y pues sí, digo, también en la universidad pasaron otras veces donde ya interactuaba con otras personas. También que se lo pasé que tenía como amistades ahí que empezaron a escuchar de mi fama. Digo, Ajá. lamentablemente, para bien o para mal, ya me conocían y había incluso personas en secundaria que ya conocían porque era universidad y secundaria, la Unitec, que ahora es Ajá. UVM. Ujú. Y pues ya como personas había una chava en especial que era bien castrosa, o sea, Ujú. castrosísima. Y me enojé con ella, dije, ¿sabes qué? Pues vete a la fregada, pues, o sea, es como, si no, o sea, no quiero que ni me hables, pues. Sí, sí, sí. Y pues ya al día siguiente llega y me dice, no lo vuelvas a hacer. Y yo, pues, ¿de qué estás hablando? Me fuiste a visitar anoche. Y dije, no, pues, o sea, si te fueron a visitar, tú no te metes conmigo, pues, o sea, esos son mis guardias. Sí, sí, sí. O sea, era una manifestación espiritual de un demonio con mi forma, en su cuarto, pues. Oh, O sea, ese tipo de cosas también ocurrían. imagínate. No O sea, pero manches. ya era como bien común, pues, como como el vivir ese tipo de cosas, te metes tanto en la oscuridad que deja de sorprenderte, bro. Pero de alguna forma, o sea, es que yo no lo entiendo muy bien. O sea, digo, ya aparecer en otro lado con tu forma para desquitarte de alguien que te molesta, o sea, no jodas, eso está súper acá. Pero lo que no entiendo, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de brujería o de santería, entiendo que por ejemplo, con Adriana, de verdad, me van a funar porque voy a decir que no sé y soy pastor, ¿verdad? Pero no tengo ni idea de cómo se practica eso. Adriana, siento que era muy físico, ya sabes, estos rituales de la gallina, sacrificar el animal, no sé qué, bla, bla. Pero entiendo que tú no hacías nada de eso, era más oración y así, o cómo es. Sí, es que, mira, es lo que te decía. Básicamente creo, como tengo esa convicción, es cómo aplicas tu fe. Sí. Si para ti el rezar a un santo que va a hacer cosas por ti, o sea, en realidad es una figura que igual puede ser el nombre de algún demonio de la cultura del vudú. O sea, que es como una mezcla ahí como del africano con el catolicismo, o sea, como toda Ujú. esa parte de la santería. Pero creo, tengo la convicción de que es en lo que tú pones tu fe, o sea, en lo que tú crees que puedes hacer, que lo hagas sin dudar, es lo que te funciona, bro. Mm, Y en mi caso era como escuchar las voces y creer que iban a tomar vida los muñecos. Sí, sí, sí. Era en mi cabeza y en mi corazón haber como vivido todas estas cosas con los demonios en los viajes y todo este tipo de cosas que me llevan a no tener duda de lo que se podía hacer. ujú. Había cosas que yo controlaba y cosas que no podía controlar. Sí. Digo, como eso que se apareció a esta chava, yo no lo controlé. O sea, yo no los mandé. O sea, ellos estaban haciendo, Hicieron el paro. ellos estaban manifestando, digo, haciendo para entre comillas, porque Sí, lo que sí, estaban haciendo sí. es distraer a más gente, bro. Claro, claro. Que yo creo que eso es gran parte del engaño. Mira, yo estoy cuadrando varias cosas aquí que tal vez no lo vimos con Adri porque tuvimos muy poco tiempo también. Ahorita que decías de las heridas profundas y que tu miedo era que entraran. El diablo no puede poseer nada que es de Dios. O Ujú. sea, entonces si tú has sido elegido, si has sido predestinado, si eres de Dios, el diablo no podía tocarte o no podía entrar dentro de ti, pues. Pero había una manifestación clara.
Entonces, yo para lo que veo para tu vida es que el diablo, y es lo que hace en la vida de muchos, tal vez en ti, en tema más espiritual y ocultismo y todo este rollo, pero es hacerte creer que le perteneces a él, ¿no? Porque es todo esto de lo que estás hablando de pertenencia. A ver, él le manda, yo lo veo así, ¿no? Él le manda a esta chava como diciéndote, te estoy empoderando, mira, estamos de tu lado, bro. Tú nos perteneces, el bando chido somos nosotros. Viste que ni necesitaste pedirnos nada y fuimos y te hicimos el paro con esa morra. Ellos son malos. Exacto, eres especial. O sea, el engaño principal del enemigo es hacerte pensar que le perteneces y que no le perteneces a Dios. Entonces, obviamente tú en este punto no tenías un conocimiento de Dios, pero entonces al buscar y lo dice la Biblia, ¿no? El diablo ve la casa vacía. Entonces este morro está solo, este morro necesita poner su confianza en algo, lo están bulleando, lo están pisoteando, entonces vamos a empoderarlo, que es con lo que te hacen en todo, ¿no? Te empoderan con las drogas, te empoderan con la sexualidad, en este caso, repito, el ocultismo, pero te estaba empoderando para hacerte creer que le pertenecías, ¿no? Y ese es el engaño que hoy vive aquí en el mundo. Satanás nos quiere engañar de que le pertenecemos. Sea cual sea tu pecado, sea cual sea lo que es la situación en la que estés viviendo, no le perteneces. Y siempre hay una salida. Y es vencer ese miedo a la culpa y decir, Dios trae libertad, Jesús trae libertad, ¿no? ¿Y cómo encuentras a Jesús? ¿Cómo encuentras esta parte a ver, porque entendíamos, por ejemplo, que Adriana por ahí tuvo unos encuentrillos, ¿no? Pero tú no tenías a nadie. Tu jefa trabajaba, en la escuela nadie te pelaba. No es como que te llevó la novia cristiana, o sea, porque ella contaba que ella tuvo un novio cristiano y por ahí me conoció de Dios. ¿Y tú cómo tienes ese encuentro? Ahí te va la parte más chida. Pero antes de llegar ahí, también es importante como para algunos podría hacerse bien interesante como esta vida, como y que son, incluso que son cristianos. Porque hay mucho como este apego a la parte sobrenatural. Sí. O sea, que es algo que todos tenemos en nuestro corazón. Porque Dios nos hizo de manera sobrenatural. Dios es sobrenatural. Pero que quieren llenar. Y puede ser como muy, muy llamativo. Pero el caminar en esto cobra una factura bien cara. Claro. Y no nada más en la parte física, en la parte espiritual, emocional, psicológica. O sea, me metí, estudié psicología, estudié como todas las ramas que había y por haber como del ser. Que me estaba llevando a la locura. Y era algo físico también. El no poder sentir emociones es algo que tu química que te cobra. se afectó, sí. Digo, creo que era, no sé si por la parte química o si sea por la parte espiritual, porque llegaba a caminar como tan dormido que no disfrutas, pues no se disfruta nada. O sea, no sientes un real amor, no sientes un real nada. Todo es como muy superficial, así como... Entonces, primero, como saber que todos los que se meten en este tipo de cosas cargan una consecuencia, porque el demonio cobra. Sí. Y digo, para quitar como esa parte de quizá como decir, quisiera como caminar acá. Y tanto para los que son creyentes y en especial para los que no son creyentes que puedan ver este podcast, escucharlo y que les pueda llamar la atención. O sea, cobra y cobra bien caro. O sea, al punto de perder nada la es razón. gratis. Nada es gratis. O sea, y dejando esto en claro de que nada es gratis y estuve a punto de perder la razón y empezar a matar gente, o sea, a ese nivel, todo comenzó el cambio donde Dios empezó a trabajar. Porque tenía una novia, que ella tenía una amiga cristiana. Ok. A la pobre, pues yo, estando en ocultismo, toda oscuridad, la hablaba pestes de la pobre. Ok. Se llama Sara y Galicia. Y pues ya terminamos con... Esa chava me terminó. Terminaba varias veces, pero regresaba. Entonces esa chava me terminó. Y pues ya dije, bueno, a la fregada. Porque algo que sí es reconocer, tenía un ego del tamaño de Disneylandia, bro. O sea, ¿Tú? O sea, sí. O sea, pasa de lanza así. Pues soy la persona especial. O sea, puedo ser el único en el mundo que pueda vivir estas cosas. Entonces tenía un ego increíble. ¿Qué pasa? Que ya terminamos con esta chava, termina, pasa una semana y dije, va a regresar. Pasan 2 semanas y pues no regresa. Y empecé a sentir algo en mi corazón. O sea, como tristeza, pero una tristeza un poquito más real, más humana. Y fue como,
pues ve y habla con ella para ver qué hacer para que regrese. Porque empecé a necesitarla, porque también con ella viví cosas sobrenaturales, Ujú. muy cañonas. Entonces fue como, pues, empecé a buscarla, bro. Y pues no, que no voy a regresar y lo que sea. Una noche que ya fue la última que dije, voy a intentar hablar con ella y ya, aquí se acaba la historia. Me agarré la moto, me fui a su casa, como a intentar como que regresara, así como pues nos casamos o lo que sea. Y fuimos allá a la vuelta de su casa y empezamos a hablar y en eso tuve una visión. O sea, mientras ella estaba hablando, tuve una visión que era, estaban los demonios y tenían un bebé en sus manos. Y me decían, este iba a ser tu hijo con ella. Porque como una pasión que tenía o un sueño muy grande era tener hijos. Ujú. Y todavía, y por eso amo a mis niños. Y me lo enseñaban, y me decían, este va a ser tu hijo, y le cortaban la cabeza. Cuando tienes el don de discernimiento de espíritus, pasa algo, bueno, hay como cosas especiales donde tú te puedes acercar a alguien que está triste y sientes su tristeza como si fuera Ujú. tuya. Ok. Entonces, para mí en ese momento es como si ahora uno de mis hijos le cortaran la cabeza. Lo sentí como si lo hubiera tenido, como si hubiera sido real. Sentí un Ok. dolor profundo, bro. O sea, que se me olvidó que quería regresar con ella. Sentí un dolor increíble. Empecé a llorar como bebé, como un niño así, pasadísimo de lanza. Dije, no, bueno, está bien. Pues, no, ya me voy. Agarré mi moto, me fui. Y empecé a sentir un dolor bien, bien, bien grande, bien, bien profundo que no había sentido en muchísimos años. Y es ahí donde empezó como Dios a hacer algo en mí. Donde tenía como, me empezó a caer como esta revelación que Dios trajo. Decía, ok, si puedo sentir ese dolor, entonces puedo llegar a ser otra vez más humano. Ok. O sea, porque ya no me sentía humano. Y como a la semana, sí, fue como la semana, los días, esta chava yo ya no le platiqué nada, no le dije nada. Me mandó un dibujo de una cabeza de un bebé lleno de hormigas. O sea, y el cuadró con la visión que los demonios me habían dado, bro. O sea, Ujú. de que le habían cortado la cabeza, sin ella saber nada de lo que me habían mostrado los demonios. Entonces vino un dolor todavía más profundo, bro. Pero con el dolor vino esperanza, bro. Es algo como bien cañón, como Dios trabaja, bro, incluso en el dolor más profundo, donde empecé a sentir como este dolor y esta angustia que no había sentido en años. Fue como si la cabeza, como este entumecimiento que te digo, que Ujú. los que caminan en oscuridad viven, o sea, se fuera para poder sentir como todo el dolor, todo el dolor de esa visión que tuve. Empecé a escuchar una vocecita que me dijo, acércate a Saraí, la amiga La de mi amiga ex. cristiana, ajá. Ajá. Y fue así como la primera vez lo ignoré y escuchaba la vocita, acércate a Saraí, acércate a Saraí. Hasta que un día dije, bueno, ya, o Ujú. sea, me voy a acercar. Le escribo y tardó como 3 meses en contestar. ¿Neta? Sí, No, pues imagínate el vato que se sí, la sí, sí. pasó. Sí, 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 ya, con toda la razón, pues. Ujú. Eh, y ya después cuando ya ella me contestó, ya dijo, hay que vernos, por favor, quiero hablar contigo. Eh, y pues ya fuimos, nos vimos en la estación del Unio que está en Chapu. Eh, y ya le empecé a platicar lo que más o menos les platicé ahorita a ustedes, Ujú. pues de mi infancia, cómo crecí siendo como guiado por los demonios, por mi soledad. Ujú. O sea, y cómo hacía cosas sin querer hacerlas, o sea, realmente en mi corazón, sino que lo hacía por seguir esto y todo ese rollo, le conté así de mi infancia. Y pues ella, pues ya estuvo escuchándome. Y pues ya llegó la hora, nos fuimos, yo la fui a dejar a su casa porque ella no había llevado carro, la llevé a su Ajá. casa. eh, y llegando a su casa, estaba como chispeando, estaba lloviendo. Era como un tipo estacionamiento interno, o sea, es como entras y hay como edificios, Ajá, ajá. como departamentos. Y ya estábamos ahí, como platicando un poquito más, y de repente empecé a sentirme como animalito, como a pegarme a la parte, porque lleva la parte del conductor, pegarme a la puerta, bro. Empecé a pegar a la puerta y me sentía como raro. Y ella me dijo, ¿puedo orar por ti? Y aunque yo quería decir que sí, no podía decir que sí, bro. Decía, pues como quieras, pues ¿qué quieres que te diga? Pues.
Y gloria a Dios, me agarra la mano y dice, voy a orar por ti. Me agarra la mano, empieza a orar por mí, cerramos los ojos y con los ojos cerrados, bro, se vio un rayo. Dije, pues una luz, es un rayo. Pero fue 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y la luz no se fue hasta que terminó de orar por mí. Y en mi ego le dije, ¿sabes? ¿Ya ves? A mis amigos Ajá. no les gusta que ores por mí. Y ella me dijo, no, esos no fueron tus amigos, ese fue Dios. Acompáñame aquí a la vuelta, te quiero regalar algo. Y salimos de esa parte del estacionamiento y a la parte del estacionamiento que estaba por fuera. Y llegando ahí, ya ella se baja y como lloviznando, va a su carro, regresa otra vez al mío y me regala un Nuevo Testamento de los blancos, de los chiquitos. Ajá, de los chiquitos. Y escuché una voz que me dijo, ábrelo. Lo abrí y lo primero que empecé a leer fue la resurrección de Cristo. Y llegó el Espíritu Santo a traer revelación de las veces que yo creí que los demonios, o yo no los llamaba demonios, los llamaba guardias espíritus, habían salvado la vida, bro. O sea, que en la carretera, o sea, me despertaron cuando estuve a punto de salirme. O sea, cosas así donde me traía revelación Dios que me decía, eso no fueron ellos. Fui yo que estuve ahí cuidándote. Y algo que está bien raro que pasó es, y que siempre quiero contarlo porque también da testimonio de que realmente familiares ya están allá, o sea, que están con Dios. Sentí la presencia de mi abuelo. O sea, yo a él lo conocí, creo que él murió cuando yo tenía como 8 años, 7 años, pero aún así supe que era mi abuelo el que estaba ahí con él. Y me empezó a decir como, mira, todo lo que creíste es mentira. Estas veces que te salvaron es mentira. Y Saraí seguía orando por mí. Allá a un ladito mientras yo estaba llorando. Y de repente empiezo a sentir como una voz quiere salir a través de mí. Y como nunca les permití el libre acceso a mi cuerpo, yo solo me agarré la boca, me la tapé y me pegué al respaldo Del coche. del coche. Ajá. Puedo hacerle así literal. Porque querían empezar a hablar otra vez. Y fue ahí donde le dije a Saraí, ¿sabes qué? Mejor vamos a pararla ahorita porque si sigue no sé dónde va a acabar la cosa. Eso fue como en la madrugada, como 2 de la madrugada. Y ella intentó hablarle a un pastor, pero pues obviamente los pastores también duermen. Sí, sí. A las 2 de la No, madrugada. 24/7, A carnal. esa hora no se chambea, Sí. bro. Ay, no es cierto. Sí. Entonces, pues ya dije, bueno, mañana hay que ir a una iglesia donde la pastora tiene mucha experiencia en liberación y así. Dije, ok, pues ya la dejé, regresé a la casa, pero con mucha esperanza, bro. Desde ahí ya Dios estaba haciendo algo. Fue como tener este encuentro, esta revelación de que Dios estaba ahí, que Dios era real y que, o sea, empezar a saber que todos los rescates de mi vida vinieron a través de Él Sí. y no a través de los Ajá. demonios. Pues O sea, está muy cañón porque como Dios siempre tuvo cuidado de ti. siempre, bro. Fíjate que a mí me causa un poco de conflicto cuando Rodrigo habla mucho de eras escogido o estás predestinado o lo que sea, pero de alguna forma es eso. O sea, al final de cuentas es como, pues Dios ya había tenido planes contigo y te había escogido para ser su hijo, etcétera, y no había nada que pudiera hacer que su obra no fuera completa de ti, ¿no? De alguna Sí. forma. Y al día siguiente sí fueron con esta pastora. Pues de hecho fue el mismo día, porque Ah. fueron las 2 de sí, la cierto. mañana y a las 8 fuimos al servicio, estaba allá por el central de autobuses nueva, o sea, hasta la fregada. Estuvimos todo el servicio, pues, así como X, y al final, pues Saraí le dice, oye, ¿puedes orar Ya por mi me amigo? acordé. Y pues ya ella empezó a orar. Y algo que hasta el día de hoy digo que no está chido es que empezó a decir mentiras, bro. Esta pastora empezó a orar por mí y me dice, no, nada de lo que viviste fue real. Esto que tú piensas que viviste, pues todo estuvo en tu mente. Y pues en vez de ayudarme, me dio más coraje, bro. Sí, pues sí. Y cerraba los ojos y cada que lo abría, había más gente alrededor de mí orando, bro. Y ahí estuvimos un buen rato, así como, y pues en el nombre de Jesús y todo fue mentira y etcétera, etcétera.
De repente, después de un ratote, me dice como, mira, voltea allá atrás. Y volteo y me doy cuenta que Saraí, como esta chava que era amiga de mi ex, que apenas me conocía, estaba en un rincón, ella solita, bro, un rincón así oscuro porque ya habían recogido hasta las sillas y todo. De rodillas, en una silla, orando a Dios, bro. Y fue verla y sentir como si agarrara cables de luz, bro. El Espíritu Santo empezó a entrar de manera que empecé a torcer, bro. O sea, literal, empecé como a ni poder pararme bien, empecé a ser lleno, pues, del Espíritu Santo ahí, como tenía una liberación. Y pasó algo físico bien exótico, porque estaba, mientras más, Exótico. sí, y te vas a ver, porque entre más permitía que el Espíritu Santo entrara en mí, más sentía que unas manos físicas estuvieran apretando mis intestinos. Sentía dolor real y dolor físico. O sea, Ok. como si me estuvieran apachurando por dentro, así como los intestinos. Y al llegar a un punto donde dije, ok, hasta aquí llego, porque si sigo más, esto Me van a me voy a matar. morir, o sea, Ujú. literal me voy a morir. Y de ahí salí apoyado de Saraí porque no podía ni caminar. O sea, y ahí fue como donde todo comenzó, o sea, la transformación y los milagros que empezó a hacer Dios. El primer milagro que vi después de conocerlo a Él fue al día siguiente, ¿verdad? Que me paré, fui al baño en la mañana, me vi al espejo y no me reconocía. Empecé a llorar, bro. Empecé a llorar. Vi mis ojos y en mis ojos había vida, bro. Y fue llorar y Oh, man. llorar y llorar y llorar y llorar, sabiendo que Dios estaba haciendo algo en mí, pues. Y de ahí empezó un caminar sobrenatural, pero ahora con Dios. Sí hubo resistencia, pero ya la resistencia nada que ver, o sea, fue vivir y experimentar el lado sobrenatural de Dios. El empezar a enamorarme de la palabra. la- una cosa que cuento que para mí es como muy real. Dice la palabra, de día y de noche meditarás en mi palabra. Una madrugada me despierto y empecé a escuchar con mi mente como si estuviera leyendo, no sé, Juan o Marcos. La palabra era versículo por versículo en mi cabeza. Y cuando mi mente quería entrar a decir, wow, esa me lo sé, y dice así, empezaba como a perderse, como a difuminarse la palabra que estaba llegando como a mi mente y a mi corazón. Entonces fue como quedarme callado y a dormir y descansar, escuchando como Hola. la Biblia, pues, en mi mente, pues. Y de ahí fue el comienzo de la transformación. A la semana ya Dios me estaba diciendo que iba a ser pastor. O sea, sin saber qué era como realmente ser pastor, Claro. dijo, vas a ser pastor. Y fue ahí como empezar a caminar y vivir la manifestación sobrenatural de Dios en mil cosas también. Qué loco. A mí me llama la atención y digo, intentando como hablar de un poquito de todo, cómo es bien peligroso todas estas cosas, la soledad, el, las imágenes, objetos, cualquier cosa de algún material físico en el que pongas tu fe. Cualquiera, no hay una sola cosa que esté bien. O sea, a ver, digo, esto es un juguete, ¿no? Ujú. Pero hay gente que pone su fe Ujú. en cosas, en imágenes, ¿no? Y hablas, ¿no? Tú, aquí quédate, bebé. Ay, sí, cualquier cosa que pongas tu fe, la soledad, el hecho de orar a una fuerza o meditar, que digo, ya lo hacemos cool, ¿no? Voy a ir a New Age, yoga, bla, Sí, sí, bla, sí, sí. y sigue siendo poner tu fe en cualquier fuerza, etcétera, que no es Dios. Hay un montón de cosas que te hacen desubicarte y puede ser tan peligroso. La verdad es que Adriana lo está haciendo muy bien, trayendo conciencia en huesos a la gente en ese sentido, que no hay ninguna cosa, ninguna fuerza, ningún nada que esté bien que pongamos nuestra fe en eso.
No existe, no hay una sola cosa que dices, ay, bueno, X aquí, ¿no? La piedra, al final de cuentas tú eran muñecos que tú mismo hacías o oraciones a fuerzas, ¿no? Estos 3 demonios, estas 3 fuerzas, bla, bla. Pero hay mucha gente que está poniendo su fe en algo, ¿no? O sea, el otro día tuve el privilegio de casar a una pareja de la iglesia, pero antes fue la boda civil. Entonces el juez termina de casarlos y dice, hace algún tiempo tuve la oportunidad de casar a un japonés con una mexicana y no sé qué, y contaron esta historia y se las quiero contar. Y habla del hilo rojo. Y yo así de, ¿eh? Y entonces cuenta una historia súper bonita, así de que todos de wow, no manches. Y yo estaba así torcido de que, y entonces el hilo rojo que nunca se va a romper y se podrá estirar, bla, bla. Y yo así de, dije, bueno, ahorita me toca a mí. ¿Sabes? O sea, en el nombre de Jesús. Tiro. Y yo así de que ya los casé, no sé qué. Y cuando los padrinos de lazo vienen, dije, esta es mi oportunidad. Y les dije, pues ningún hilo rojo, la neta. La Biblia dice que el único cordón que no se rompe es el de 3 dobleces, es decir, donde Dios está involucrado. Es la única fuerza que va a mantener unidas sus vidas. No un hilo rojo. No pongas tu fe en ninguna mitología, ninguna leyenda, ni ningún hilo, ni que el hilo, no manches, o sea, y estos, pero para la gente no fue ni satánico, ni fue de, ay, no, qué miedo poner, no, fue bonito, fue de, ay, wow, qué padre, y entonces empiezas a romantizar y a ver algo súper malo y demoníaco y ya poner tu fe en cualquier cosa que no sea en Dios ya es demoníaco, pero como algo bonito, ¿no? Y al final de cuentas, yo sé que en tu vida no se veía tan bonito, era soledad, bla, bla, pero ya ahora hasta es cool y bonito y romántico poner tu fe en cosas y en fuerzas que tienen, que, a ver, sí tienen poder, pero a comparación del poder de Dios no es incomparable, pues, ¿no? Y creo que este tipo de historias nos sirven un montón para crear conciencia en eso, ¿no? Para saber sobre todo que leía hace poco ¿cómo se llama? Así fue el nombre del libro, ahorita lo ponemos aquí, pero habla de la infinitud de Dios, ¿no? Cómo nuestra mente no capta el poder infinito de Dios. Sí, o sea, no lo dimensionamos, ¿no? Y el libro decía, tú ves el mar, o sea, si vas a mar abierto, que llega a un punto en el donde ya no ves nada alrededor, y tú piensas que eso es infinito, ¿no? Y tiene un fin. Tú ves el universo y dices, eso es infinito y tiene un fin. Leías de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, es que me contaste, pero... Watchman Nee creo que es, sí, ¿no? Es Watchman Nee. No, Watchman Nee. Sí es Watchman Nee. No, es A.W. Tozer. Ah. Pero bueno, el chiste es que cómo no dimensionamos y tratamos de buscar, ¿no? Y ahorita vamos a adentrarnos ya a finalizar un poco, pero con el tema de en dónde ponemos nuestra fe, ¿no? Como decías, incluso en artículos, pero hablando realmente ya nosotros como creyentes, incluso ponemos nuestra fe, y lo hemos dicho mucho en el pastor, en mi grupo pequeño, en mi esposa, en mis hijos, ¿no? Y cómo es encontrar de que el único que tiene ese poder infinito para transformar tu vida, para santificarte, ¿no? Dice Hebreos que busques la santificación sin la cual ninguna podrá ver a Dios. O sea, es como, y el único que puede causar santificación en ti pues es Dios, el Espíritu Santo. Sí, claro. Entonces, es entender que tenemos un Dios infinito y creo que es un mensaje muy bueno que yo creo que todos estamos en el mismo canal. Para ti que estás ahí, sobre todo que si estás viviendo una situación muy apegada a lo que vivió Marco, es no le perteneces. Él no tiene el poder sobre ti. No es tu dueño, él no te va a llevar a ese lugar. Y algo que quiero que entiendas es que el diablo te utiliza. O sea, el diablo te va a utilizar para sus planes. ¿No? Él no es como que va a ser un compita tuyo. Yo escucho que mucha gente habla del infierno o habla del diablo y el chido, ¿no? No la vamos a pasar bien, excesos. Pues sí, va a ser la fiestota en el infierno y no sé qué.
es que el diablo no te va a es hacer gozar de tristísimo. ninguna manera. El diablo te está utilizando. Y incluso cuando sientes que eres el chido, que tienes el poder, que eres el erudito, que eres el que va a cambiar al mundo, que ahora quieres que el mundo te conozca, estás siendo nada más un esclavo más para el plan que él tiene, pero es para su propósito, que es apagar tu llamado, no otra cosa. Cuando Dios quiere darte vida, cuando Dios quiere darte 100%. libertad, quiere utilizarte, quiere transformarte, quiere cambiar tu mente, quiere cambiar tu corazón, y es el único que tiene el poder para hacerlo, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Marco. O sea, entonces, de alguna forma, yo he escuchado, por ejemplo, que satanizan muchísimo, y yo lo acabo de hacer de alguna forma, de objetos y artículos, ¿no? Pero que, por ejemplo, hablamos de los labubus, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, ¿tú qué piensas al respecto? Yo lo pienso así, pues si no pongo mi fe en nada de eso, Pero hay gente que dice que el objeto tiene fuerza en sí mismo. Es decir, si yo traigo el llavero colgado en mi mochila, pues va a pasar algo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, y en esos casos hay que recordar siempre la parte bíblica, ¿no? De que nos habla sobre el demonio. Es el padre de mentira. Él lo que se encarga es de distraernos, si se dan cuenta en todo. Y él puede mezclar y hacer tan complicado y enmarañado cualquier cosa. Si a ti te distrae estar pensando o tú crees, llegas a escuchar como esa historia, digamos, que los labubos tienen poder y que son demoníacos y lo que sea, tú lo escuchas, tú lo crees, tu fe se pone en acción. Sí. O sea, y es ahí donde hay que tener cuidado. O sea, el objeto en sí no tiene ningún poder. O sea, en la Biblia no vemos que ningún demonio haya poseído en ningún ser, bueno, ninguna cosa no material, bueno, material. O sea, sí, los cerdos, por decirlo así, cuando fueron liberados, pero no cosas no materiales. Sí, no, el cerdo no andaba con un cuchillo. Vamos a matar gente! No. Hola, Woody. Y ni siquiera pudieron sostenerse ahí, pues, porque se aventaron Sí, al por agua. eso digo. O sea, tampoco es que haya sido así que O sea, el cerdillo andaba... O sea que ningún objeto material puede ser poseído por un... No, yo tengo la convicción de que no. Pero Ok. el punto está en, si tú lo crees, Y ahí ya tú ya estás abriendo la puerta para que el enemigo pueda hacer algo. O con sea tu que fe. si esta cosa se mueve ahorita, y yo les digo, es que, vatos, el Jesús que tenemos en huesos de verdad se mueve, no sé qué. Probablemente sí, pero es mi fe en que esta madre, No, yo esta digo que poseída, ¿se mueve? Puede ser, o algo yo digo, así. o sea, yo digo que más bien pregunta. es el enemigo que nota en dónde estás poniendo tu atención y entonces él actúa sobre eso. O sea, es como el tema de Anabel. Yo me acuerdo de morro, por ejemplo. Anabel que es una historia real. Sí, que cómo te meten ¿Ya vieron las pelis? Ay, sí. Nada, pero No, ya pues ves que pecado. incluso se hizo el rollo de que acaba de morir el vato que la cuidaba. No sé si vieron esa noticia. Sí, Que se la llevó a un hotel y que la sacó, creo que de su caja y que se murió y no sé qué, ¿no? Oh, man. Pero a ver, yo me acuerdo cómo nos meten el ocultismo desde morros. Yo me acuerdo ver Chucky un sábado a las 5 de la tarde en Canal 5. Sí. Y bro, era un ritual, o sea, un vato satánico hizo el ritual sobre el mono y entonces el mono quedó poseído y el mono actuó. Eso yo no lo creo, o sea, yo sí creo que el vato al abrir puertas y jugar con el objeto, él tenía como esa interacción con el objeto. Lo que sí ya no creo es que el Chucky se pare. Imagínate cuántos Chuckys no tendríamos aquí en el mundo. No, pues de todos los juguetes santeros nos que perseguirían exactamente para te digo. Entonces, más bien como dice Marco, yo creo que es, a ver, estoy tan sugestionado y estoy poniendo tanto mi atención en esto. Hay cosas que claramente abren puertas, la Ouija y temas ya de ocultismo, el tarot, todo ese rollo. Sí. Pero hablando específicamente de un juguete, de este morro, un Marco que a sus 8 años escuchaba voces y se pone a platicar con el muñequito que está haciendo, pues obviamente que la sugestión y el padre de la mentira te va a engañar por ahí. Que hoy, si te das cuenta, esa mentira está sucediendo y no por Chucky ni por un muñeco. Pero hoy yo creo que de las grandes mentiras que hay en la humanidad es el tema del universo, bro. O sea, de gracias universo, gracias Pachamama. ¿Y cuántas tarjetitas no hay de que voy a sacar mi tarjetita de la declaración o no sé cómo les llamen? Y
eres un ser de luz y anda por el mundo. Y es un engaño en donde abundancia. estás poniendo tu fe en el universo y en la Pachamama. No sé si vieron un video que se hizo súper viral como de muchos chavos hippies que se veían fresas, con una guitarrita en una playa así como de Tulum cantando, todos como adorando y gracias a la vida, gracias al amor y no sé qué. Y dices, bro, ¿en dónde están poniendo su fe esos jóvenes? Sí, Y eran un bandón, bro. Eran como, aparte, hablo de haciendo referencia a que eran fresas, porque imagínate, gente de billete donde está poniendo sus recursos, yendo a drogarse, metiéndose Vayan 2, a la 3 iglesia, hongos. ahí van a poner sus recursos en Vayan un buen IPB. lugar. Sí. En IPB, Vayan en IPB. IPB, lo que sea que estés buscando allá en Tulum, te prometo que Jesús te lo va a dar en IPB. Bueno, Pero dices, la es su respuesta propósito. correcta. pero ¿dónde estás poniendo todo eso, no? Y es Sí, ahí donde sí. trabaja Sí, y opera. total. El enemigo ve que hay 200 jóvenes reunidos, le metes hongos y le metes un viaje astral, una Y ahora sí, experiencia, pues ya se mueven pues las van a decir, cosas. oh, es que esto es verdadero. Sí, pues sí. Y, es de y lo que habíamos hablado en muchos Yo episodios. también, cuando me puse borracho, pensé que sí me quería. Y Imagínate. pensé que era verdadero. Sí. Sí, pues es que sí, Sí, o sea, ese es el pues sí. engaño. Unos lo encuentran en el ocultismo, otros en las drogas, otros en el alcohol. Yo en mi caso el tema de la sexualidad, o sea, yo me sentía querido, yo me sentía atractivo, yo me sentía cuando estaba con una morrilla. Solo por un ¿no? rapidín. Y entonces cuando terminabas era este mismo sentimiento que ahí es donde te la compro totalmente, el tema de cómo el enemigo te hace sentir vacío, te hace sentir sin sentimientos, porque hablando del tema de la sexualidad, tú decías, va a ser bellísimo. Bro, eyaculabas y terminabas con un sentimiento de vacío así de... Y luego, no que esto era lo chido, no es lo que me llenaba. Sí, Y ahí total. es donde te das cuenta que es el enemigo engañándote, el enemigo esclavizándote y deja de poner tu fe en eso. Pero como para ir cerrando temas, y más bien el episodio, ya nos llevamos como 25 horas. Tuvimos un tema muy controversial con Adriana, en donde lo fundaron aquí mucho a mi amigo y en general, la situación de abrir puertas. Yo, Rodrigo, mi personal perspectiva ante eso es que hay dos vertientes. Una, lo más importante que tenemos que entender como cristianos es que tenemos al Espíritu Santo como persona dentro de nosotros dándonos dirección y buscando esa santificación, que Él te va guiando. El Espíritu Santo habitando en ti no es un permiso para que tú vayas experimentando y entonces Él te va a decir qué hacer y qué no hacer. Yo creo que el Espíritu Santo es que está en nosotros, en donde a través de lo que nosotros y las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, Él nos va dando dirección para el propósito que Dios tiene y el diseño que Dios preparó para nosotros. Estas buenas obras de las que habla Efesios, en las que preparó Dios para que anduviéramos de antemano. Entonces, el Espíritu Santo es este medio para llegar a esas buenas obras. Ahora, en este proceso en donde tenemos este cuerpo, que es nuestra carne, es nuestra tentación, por decirlo de alguna manera, ante la tentación del mundo, el Espíritu te va dando discernimiento. Yo creo personalmente que ver una película de terror no es abrir una puerta si no vas con una intención de abrir una puerta. Que podremos entrar en el debate de si te edifica, no te edifica, pero es como cuando escuchas una rola de Luis Miguel, no te edifica, pero no creo que abrir una rola de Luis Miguel Definitivamente no te abra edifica, una ¿eh? puerta. Una amiga una vez me contó, una amiga de la iglesia, que estaba con su mamá y que estaban orando y estaban platicando de Dios y la mamá le estaba platicando a la hija y que estaban escuchando una canción de Luis Miguel. Así que el radio estaba una canción de Luis Miguel, que estaban hablando de Dios y que literalmente las dos escucharon así como de, ¿por qué oran si ustedes tienen al mismo demonio colgado en su puerta y lo están escuchando? Y ellas estaban escuchando una rola de Luis Miguel y tenían un póster de Luis Miguel en su puerta. Pero no significa que Luis Miguel sea el demonio, bro. O sea, es como, Sí. en ese momento ellas estaban como en un momento de intercesión, estaban orando, y Dios les dio una revelación. El espíritu ¿no? del mi Como rey. para ti lo platicábamos fuera de cámaras, yo no iría a ver una película de terror por lo que yo viví, por lo que sé que eso genera en mí. Entonces, yo te platicaba a ti. Yo no te llevaría. Ajá, exactamente, ¿no? Haces bien. Lo prometo. Y yo no le hago platicaba a caer en Marco que yo tengo un sueño recurrente que es el de liberación. Yo soy muy espantadizo. O sea, yo les conto, ¿no? Bajo y subo corriendo en mi casa y a mí esas cosas de que Es me un espanten no me gustan, ¿no? Pero me gusta ver mucho las películas de exorcismo porque siempre tengo un sueño en donde yo estoy en una casa, en algún lugar, y si hay un tema de demonios,
reprendo en el nombre del Señor. Y no me da miedo. Y en mi sueño estoy ahí reprendiendo y digo, ¿por qué Dios me pone estos sueños o por qué sueño con eso si yo no lo haría tal vez en vivo, ¿no? Entonces, o no sé, tendría que estar en esa situación. Pero veo las películas porque digo, mira, o sea, eso funciona así. Y normalmente las películas que yo veo, en esas de exorcismo sobre todo, es como de el bien siempre triunfa. Siempre se tiende mucho al catolicismo, ¿no? El padre católico. Pero es fine. Pero es la palabra de Dios venciendo al mal. Nunca se vence porque hicieron un ritual de Pachamama y le sacaron el demonio. ¿Estás de acuerdo? Siempre es la palabra. Siempre es la palabra de Dios. O ¿qué voltean en las películas de terror? Las cruces, ¿no? ¿A qué se ataca? A Jesús. Nunca es como... Yo una vez vi uno que empiezan... Es una película súper famosa, súper popular, pero no me acuerdo. Pero que empiezan a orar un Ave María o algo así, bla, bla. Y que el demonio, digamos que en la guerra con así el tipo, empieza a ganar bien machín. Era un padre católico y bla, bla. Pero de repente ya empieza a reprender en el nombre de Jesús y santo remedio. A ese grado yo fue de, mira. O pues sea, sí, es que siempre... ¡Qué nice! O sea, la neta, no la vayan a ver, no sé, no me acuerdo ni cuál es. Tema. Hay películas que no veo, o sea, por ejemplo, yo... Pero la pregunta que tenías era como de cómo sí se abren las puertas o cómo... Ajá, ¿tú qué opinión tienes al respecto de eso? ¿No? Bajo tu experiencia, pues, o sea, o tú vas pregonando el mensaje de todo es del diablo y volvámonos una comunidad Amish y pues sí, ¿no? Pues sí. Sí, ¿qué piensas? Mira, la respuesta es sí y no. O sea, es algo que estábamos hablando también antes de comenzar el podcast. Hay que identificar exactamente qué es lo que viene a ser enemigo. O sea, o qué es lo que es. Es padre de mentira y el punto es engañar. O sea, el punto es engañarnos. Si tú le das poder porque, digamos, eres fanático de las películas de terror y eso te distrae de estar en la presencia de Dios o te distrae de conocer más a Dios, entonces ahí ya estás dándole poder porque literal ya está cumpliendo su objetivo el enemigo. Sí. Si hay, digamos, en otro caso que tú vas y te diviertes nada más porque pues es chistosa la película de terror o lo que sea, no intentas sacar nada de la película, sino solamente es entretenimiento, entonces no hay bronca, pues. O sea, realmente no hay bronca. El punto es si le quieres dar como hacer ciertas cosas que puedas ver en la película. Ese poderío en tu vida, o sea, darle esa... Porque, digamos, esto de ver cómo podría funcionar como lo de una liberación. Digo, pues al final de cuentas es Hollywood. O sea, es hacer mucha faramalla, pero digo, las liberaciones que me ha tocado estar, o sea, la verdad que pues nada más vas liberando, haciendo consciente a la persona y de la verdad. Ante la verdad. Y que dejen como quiten el permiso que le dieron al demonio de estar en ellos y ni vomitan, ni se retuercen. O sea, porque lo vemos en Jesús, ¿no? Digo, él nada más decía, pues, vete. Y así, solo se iban. O sea, o echaban a lo mucho espumarajos y se iban. O sea, es eso. Pero creo que mucho tiene que ver, y no solamente con películas de terror, puede ser con música. O sea, puede ser, si tú haces a tu Dios, la música a tu Dios, es ahí un distractor. Claro. O sea, porque en mi caso estuve como en banditas de death metal, black metal. Digo, yo ahorita ya no puedo tampoco escuchar como black metal ni death metal, digo, por el mensaje que tienen las canciones. Digo, sí me encanta la música, pero los busco que sean cristianos y digo, que tengan el mensaje correcto. Porque hay muchísimos que dicen que son cristianos y no son tanto. Entonces, más bien, creo que va en el punto de a dónde te lleva lo que ves o lo que le das importancia, a dónde te lleva. Si te lleva más a Dios o no. Pero creo que, o sea, de alguna forma de hablar de abrir puertas, yo lo he platicado así con varios jóvenes y ha sido, por ejemplo, yo creo que yo tengo una adicción al celular. O sea, y a mí me ha distraído de no tener mi tiempo con Dios por estar en TikTok o en Instagram y veo puras tontadas, no veo nada ni demoníaco ni lujurioso, veo coches, veo tenis, veo memes, veo nada que digas y creo que
que eso es abrir una puerta, ¿sabes? Porque al final de cuentas te estás distrayendo. Pero puede ser el fútbol, ¿sabes? Y estar pegado en la pantalla viendo partidos, que conozco a varios amigos aguas, o etcétera, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas son cosas que te aparten de Dios y que le das entrada a la distracción o al enajenamiento o a un montón de cosas. Eso por un lado, pero por el otro lado también creo que es lo que te hace pecar. Es decir, que sí tienes razón, no te edifica, pero a ti te haría pecar ir a ver una película de terror. A mí no, ¿sabes? Exactamente. Pero a ti tal vez, o a mí, igual ver una película que tiene escenas sexuales, tal vez también nos haría pecar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso también es abrir una puerta, pero son cosas. Siento que lo hemos espiritualizado y no quiero no hacerlo porque evidentemente el mundo espiritual es muy, muy real, más real que ¿no? Sin embargo, incluso lo espiritual lo espiritualizamos de más, ¿no? Y abrir puertas tiene más que ver con cosas que te apartan de Dios o que te llevan a pecar. Pero si a mí no me llevan a pecar, pues yo no estoy abriendo puertas, ¿no? Exacto, y es mucho la conciencia, y parto de la base del discernimiento del espíritu. O sea, tú tienes que estar en una comunión plena con el espíritu. No lo platicamos en un episodio con Obed, o sea, dice la palabra, estén en comunión con el espíritu. Yeah. Oro porque estén en comunión con el espíritu, decía Pablo. O sea, es como, a ver, si tú estás en comunión con el espíritu, él te va a guiar, qué mejor, ¿no? El principio de la inteligencia, la sabiduría es el temor de Dios, no dice temor, la dirección la da el Espíritu Santo. Es, a ver, te lo platicaba yo y a mí me funaron mucho por el de Coldplay, ¿no? Es que Coldplay no es cierto, no pasó así el concierto. A mí, estando ahí junto con mi esposa, tuvimos que agachar la cabeza y me decían, es que hay mendigos fariseos o legalistas, todo lo ven del diablo. Yo no veía del diablo a Coldplay, hoy no veo del diablo a Coldplay, no lo escucho, no me gusta. Pero en ese momento yo sentí ese ataque espiritual, esa energía ahí de decir, a ver, amor, agachémonos, o sea, no veamos lo que está ahí. Entonces, y creo que fue un discernimiento del Espíritu Santo. Me ha tocado estar en lugares, en una película. El otro estaba con mi esposa que estaba en la cama viendo Netflix y ya sabes que primero te avientas 3 horas para ver con cuál peli te duermes, ¿no? Porque esa es la realidad. Y había una que se veía súper sexual y le dije a mi esposa, esa no, porque pues me va a poner cachondo. Entonces, y estaba con mi esposa, nada malo, ¿no? Pongo otra que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero era como de abogados. Bro, 10 veces más sexual que la otra. Entonces, la paramos. O sea, en la primera escena donde vimos para dónde iba el rollo mi esposa y yo, le puse pausa y la quité. Ya después la vi yo solo. No es cierto. No, pero dices, a ver, ese es el discernimiento del espíritu. Estás viendo Netflix. Netflix no es abrir una puerta, que muchos podrían verlo como sí, ¿no? Es que no puedes ver Netflix, no puedes ir al cine, entonces no puedes escuchar música secular. Entonces, creo que debemos de, más bien, de estar buscando qué es permitido, ¿no? O hasta qué límite podemos llegar. Está en comunión con el Espíritu Santo, bro. Lee tu Biblia, neta, ponte en oración. Preocúpate más por ser lleno del Espíritu, más que por ver qué límites puedes romper, porque claramente el Espíritu te va a decir dónde sí y dónde no. Sí, totalmente. Pues ya para terminar, tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué batalla estás teniendo hoy? ¿Cuál es la batalla que dices, y esto me está trayendo de rodillas, acercando a Dios o alejando, tal vez, que dices, híjole, ajá? Sí, yo creo que la batalla más grande que tengo en estos tiempos es poder buscar a Dios de tal manera que lo encuentre y caminar como no he caminado con Él hasta ahora, que es algo que he estado siempre en mi corazón. Ya te conté un poquito, pues también que he vivido en el caminar, todos vivimos cosas difíciles, pues, que te pueden alejar un poco de Dios. Y digo, en mi caso no me fue el mundo, pues, pero digamos, se puso un poquito más difícil la comunicación con Dios, porque antes era literal, o sea, hablaba con Él, lo sentía todos los días y noche, profecía, liberaciones, milagros, señales, o sea, todo eso lo viví con Dios. Y un tiempo acá, después de unas cosas medio difíciles que nos tocó vivir, por ir a orar por una resurrección que no funcionó y cosas así.
digo, cosas muy detalladas, pero me llevó a un poquito como a tener este conflicto de no poder acercarme como antes. Entonces, Dios está trabajando ahorita en mí, como esta nueva manera de cómo acercarme a Él para tener esa intimidad como antes y mayor. Porque sí, está disponible. O sea, el poder estar tan cerca de Él que lo podamos escuchar y sentir todo el tiempo es algo que está disponible para todos. Y es algo que a mí me llena. O sea, es lo que me da, Eso es le da una sentido locura. a mi vida. O sea, cuando estuve en la oscuridad, viví cosas sobrenaturales, pero que me dejaron un vacío. Y cuando Dios me rescató, sé que nada más vale la pena. Nada más vale la pena que estar en la presencia de Dios y estando en vida, pues. O sea, es ir disfrutando un poquito de cómo va a ser la eternidad. O sea, y podemos hacerlo hoy. Y es algo que estoy como batallando un poquito, pues, de cómo volver a retomar esto a la nueva manera en que Dios me está hablando. Bambi. Nice. Y mi segunda pregunta es, ¿qué le dirías a esa gente que está batallando con lo que tú batallas o siente tentación, que ya conoce a Cristo, pero también siente tentación de seguir en esas ondas, pues? Ya, yo creo que se dividiría en dos. Una para las personas que son creyentes es como dejar de preocuparse tanto por las puertas que abren. Yo lo que veo en la Biblia, la única puerta que se abre es la que se va a abrir cuando el Señor va a regresar. O sea, y creo que es la única puerta que debemos de estar abriendo. O sea, a la de Jesús para que entre, para que regrese y reine en gloria en nuestras vidas. Dejar de preocuparnos por las cosas que nos puedan alejar y enfocarnos en las cosas que nos acercan a Él. Amén. O sea, deja de llevarle puertas. Son las cosas que te alejan y que te acercan. Así de sencillo. Si hay algo que te aleja, hazlo a un lado y acércate más a Él. ¿Quieres plenitud? Acércate a Él. ¿Quieres sentirte vivo, lleno, pleno? Solo te lo va a dar el Señor. Entonces acércate a Él. Todo lo demás te va a distraer. Y el segundo es a las personas que espero en Dios, que lleguen a ver este podcast o a escucharlo, que no conocen a Dios y que están viviendo cosas como las que yo viví. O sea, es reconocer que ese no es un buen camino, sin importar cuánto el enemigo te haya mentido. O sea, el ver cosas sobrenaturales no te llenan, más bien te matan, te van matando. Lo único que te puede llenar la parte sobrenatural es vivir esas experiencias con Dios, que te hacen llenar, te hacen sentirte pleno, vivo, completo, como es tener una razón de ser, de vivir, de existir y saber que no eres raro, que todo está en la palabra. Todas esas cosas como sobrenaturales que pasaron pueden pasar, pero de parte de Dios. O sea, es como ahí la esperanza. Y lo más importante, creo, sobre todo es Dios te ama tanto o nos ama tanto y soy como el reflejo de eso. Yo cuando estaba en la oscuridad lo insultaba, estaba trabajando con el enemigo y aún así el amor de Dios fue tanto que olvidó todas las veces que lo insulté, olvidó todas las veces que yo estuve blasfemando en contra de Él, que me alejé de Él, que estuve sirviendo al demonio. Se olvidó de eso para abrirme las manos y los brazos y su corazón para rescatarme. Si Dios puede rescatar a alguien que estuvo completamente del lado opuesto y hablando mal de Él, o sea, seguro puede rescatarte a ti, puede rescatarte a quien sea, puede rescatar a quien sea. Su amor cubre infinidad de pecados, dice la palabra, y tiene sus brazos abiertos. Amén. Para todas las personas. Buenísimo. No, pues con eso, ahí si tú estás pasando por algo similar, vamos a poner aquí las redes sociales del buen Marco para que le puedas escribir también. Me contabas, ¿no? Que vas a empezar a hacer ahí un poquito más de contenido, hablando de ese tema en específico, así que lo puedes ir a seguir a Insta, a Seguirnos TikTok. Si tienen una necesidad especial, o sea, pueden asistir a las iglesias, a tu iglesia, a IPB. Sí, ya saben, en Cancún, Comunidad de Fe, IPB. Aquí en Guadalajara tenemos como 6 iglesias hermanas IPB, Salvare, la iglesia, Origen, Fuente Íntimo. Nada más no vayan a la de... No, sí, escríbanos, estamos ahí para servirles. Suscríbete, comparte este video a alguien que tal vez creas que le pueda servir,
Comparte los clips, ayúdanos a que el mensaje de la gracia de Dios, del poder de Dios llegue a más personas. En amor, compártanlo en amor. Sí, ¿no? sí, Ese sí. sobrino que parece bien satánico, mándale ese video. No, o sea, en amor, en amor. No, también sin amor. Tú compártelo. Sí. No, pero gracias, Marcos. Gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tu historia. Oren por Y Marco. Oren por Los que Marco. estén ahí. favor. Siempre es bueno. Que lo necesita como todo el mundo lo necesitamos. Todos. Y Dios nos los vemos bendiga. en el próximo episodio. Dios los bendiga.